Atención a la última hora porque menuda casualidad, justo antes de que se publicase, se hiciese oficial la muerte de Irene de Grecia, de que Zarzuela comunicara su fallecimiento, la infanta Cristina era objeto de noticia, en este caso por algo bueno, y es que, bueno, pues ya los medios se han lanzado a hablar abiertamente de su pareja, un empresario británico con raíces árabes, del que ya habíamos hablado alguna vez en este canal. Y es que la infanta Cristina vive un buen momento, tanto personal como profesional, y este apoyo concreto, hablan de amigo imprescindible, parece que es una persona vinculada al comercio internacional y una de las personas clave en su entorno más cercano. Lo veremos en el funeral de su tía Irene, pues es la gran duda. Bien, esta noticia ya había salido hace 2 años, la comentamos en su momento. Ha sido hoy precisamente cuando todos los medios más o menos grandes, sobre todo uno en concreto, muy monárquico, el diario ABC, ha hecho pública esta relación que, como digo, en su momento adelantó Juan Luis Galeacho hace como 2 años. Pues eso, que la infanta Cristina estaba conociendo a un empresario que cuenta con intereses económicos en Londres, Ginebra, Barcelona y Abu Dhabi, que tiene relación con algunos centros comerciales de estas ciudades, y en Barcelona además tiene intereses en un emblemático edificio de la Avenida Diagonal. Con los que conocen a la pareja dicen que comparten momentos de ocio y confidencias, y que actualmente es un pilar fundamental en esta nueva etapa de su vida. Se les ha visto juntos en algún acto público en Ginebra y al parecer los hijos conocen a este señor. Tanto es así que en diciembre, en un partido de balonmano de su segundo hijo, Pablo Urdangarín, acudieron el resto de sus hermanos, Juan, Irene y Miguel, y ella comentó que había quedado con este amigo, a quien citó sin problema delante de sus hijos. Al parecer se trata de una amistad que surgió ya hace años y que se ha afianzado con el tiempo, convirtiendo a esta persona en una figura más o menos imprescindible para la hermana del rey. Lo que sí pidió la infanta Cristina era discreción. Yo creo que la ha tenido durante 2 años, porque, en fin, mantener todo esto tanto tiempo no es cosa fácil. Y bueno, pues no suelen encontrarse en Barcelona, aunque realmente el punto, como se conocieron y todo, se dio precisamente en la ciudad condal. Es verdad que hace un tiempo se le relacionó a la infanta Cristina con un hombre en Barcelona, incluso se decía que es relación sentimental. Eso siempre lo negó el entorno de la exduquesa de Palma, pero estaban jugando un poquito al despiste, ¿vale? Se hablaba de un empresario catalán, bueno, pues con posibles y tal, y parece que el empresario catalán va por otro lado que no tiene que ver con la infanta Cristina. Pero bueno, en la actualidad ella vive en Ginebra, pasa largas temporadas en Barcelona, pero también en Londres, donde reside su hijo Juan y donde estudia cerca en Oxford su hija Irene. Bien, se había dicho que este tipo de noticias, la infanta Cristina no quería que saliese, y se especuló con diferentes razones. Una de ellas involucraba a Felipe y a Leticia. Y es que desde que saltó lo del caso Nos, bueno, pues Zarzuela se saldó con la abdicación de Juan Carlos en Felipe, y Felipe decidió poner un muro de contención para evitar este tipo de escándalos. Eso significó dejar fuera a su hermana Cristina y al resto de su familia, incluidos sus sobrinos. Se hablaba, y así pasó este año pasado, de unos acercamientos, encuentros entre Felipe y su hermana pequeña, Cristina y su hermano pequeño, Felipe, con el objeto un poco de reconciliarse, en este caso con una figura clave que les unía, que no era otra que la reina Sofía. Han estado distanciados por el tema de Juan Carlos, han estado distanciados por lo del caso Nos, y
por fin este año vimos esta ansiada imagen. Felipe conduciendo el coche que les llevaba en este caso a los dos a una boda. Leticia no estaba ningún hijo, simplemente Felipe y Cristina. Y bueno, pues parece que las relaciones más o menos se han retomado. Felipe sigue, bueno, pues teniendo sus reservas con algunas cosas de las hermanas con su padre Juan Carlos. En cualquier caso, la otra opción por la que Cristina en principio no habría hecho nada de esto público tendría que ver con sus hijos. Sí, tardaron mucho en que algunos de los hijos Urdangarín aceptaran a Ainhoa Armentia, la pareja de su padre. De hecho, hace 2 navidades vimos unas imágenes donde había, bueno, pues como una especie de caras largas, aunque se intentó vender como paseo familiar, donde no parecía que los hijos que había, que si no me equivoco ahí eran Miguel, Juan e Irene, hicieran ningún tipo de match con la propia Ainhoa y con los hijos de Ainhoa. Dicen también que la relación con Leticia es inexistente, diplomática, si se tienen que ver, pero inexistente, que parece ser, y creo que esto lo vimos también en diciembre en un acto donde coincidió María Zurita con Telma Ortiz. Parece ser que con quien tienen más relación es con la hermana de Leticia, con Telma. Y en cualquier caso, la intención de la infanta Cristina es abrir la vivienda que posee en la avenida Pedralbes, comprada en abril de 2024, ya una vez esté amueblada, y utilizarla como su lugar de residencia junto con su casa de Ginebra, al menos por el momento. La discreción en su vida es fundamental, sus amigos lo saben, que lo lleva por norma, y no quiere que nadie la relacione sentimentalmente con este amigo, así que entendemos que la noticia que ha salido hoy pues no le habrá hecho mucha gracia, pero lo ha logrado, 2 años sin saber de todo esto. Pero aquí hay más asuntos un poquito que desgranar, ¿eh? Desde el entorno de la infanta Cristina aseguran que su relación con Iñaki Urdangarín está totalmente cerrada, en este sentido para bien. La entrevista que dio el exjugador de balonmano para el programa Plus Secuencia de la 2CAT sirvieron para que se hiciese definitiva esa reconciliación emocional. De ahí que la hayamos visto en las últimas semanas con su alianza de casada, por cariño familiar y por otros motivos. Pretende así disimular y evitar que se piense que puede tener una nueva relación. Quiere pasar desapercibida y me temo que al final pues no lo va a conseguir porque por el tema del funeral de la tía Pecu, la Irene de Grecia, que yo creo que ha dado al traste con todo esto. Hombre, no va a haber reporteros ahí en el funeral preguntándole por esto, pero bueno, sí vamos a estar atentos un poco a las caras respecto, bueno, a las imágenes que liberen, que no sé yo hasta qué punto esto va a llevar un estricto control de privacidad. Bueno, pues hasta aquí la información. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal JDC y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.